Hola líderes, hoy quiero hablarte de un cambio importantísimo del elemento, de tu elemento y que tú debes descubrir para iniciar un cambio récord en tu vida. Cuando nos apasiona lo que hacemos, tenemos la preparación adecuada para hacerlo bien. Estamos en nuestro elemento. Un estado maravilloso en el que trabajamos sin cansancio y con gran creatividad. Cuando estás en tu elemento tienes más ideas, te sientes muy contento, el tiempo pasa volando y estás lleno de energía. Todos tenemos una actividad que nos hace sentir así y es importante que sepamos cuál es, aunque no sea en lo que trabajamos o a lo que le dedicamos más tiempo en el día. Ahora vamos a descubrir cómo la ciencia y una historia muy particular nos pueden permitir entender el elemento y así descubrir si tú tienes el elemento. La lección del oído absoluto. Corre el año 1763. El joven Wolfgang Amadeus Mozart está a punto de emprender un viaje por toda Europa que marcará el punto de arranque de su leyenda. Con solo 7 años de edad y apenas lo bastante alto para llegar a ver por encima del clavicémbalo, cautiva al público de Salzburgo, su ciudad natal, gracias a su habilidad con el violín y varios instrumentos de teclado. Toca con una facilidad que parece imposible de creer que alguien tan joven, pero Mozart tiene otro as en la manga, que en todo caso resulta aún más sorprendente para la gente de su época. Ese talento se conoce gracias a que alguien lo describió en una carta al director bastante intensa sobre el joven Mozart que se publicó en un periódico de Augsburgo, la ciudad natal del padre del músico, poco antes de que Wolfgang y su familia dejaran Salzburgo para iniciar su viaje. El autor de la carta que explicaba que cuando Mozart oía una nota ejecutada en un instrumento musical, cualquier nota, podía identificarla de inmediato con total exactitud. Él, por ejemplo, la sostenido de la segunda octava por encima del do central, por ejemplo, o el mi bemol por debajo del do central. Mozart era capaz de hacer eso, aunque estuviera en otra habitación y no pudiera ver qué instrumento estaban tocando. Y podía hacerlo no solo con el violín y el pianoforte, sino con cualquier instrumento que oyera. El padre de Mozart, como compositor y profesor de música, tenía en su casa casi todos los instrumentos musicales imaginables. Pero tampoco eran solo instrumentos. El niño podía identificar las notas emitidas por cualquier cosa que fuera lo bastante musical. La campanada de un reloj, el tañido de una campana, el hachís de un estornudo. Era esta una habilidad de la que carecían la mayoría de los músicos adultos de la época. Incluso los más experimentados y aún más que la destreza de Mozart con el teclado y el violín, parecía un ejemplo de los misteriosos dones con los que había nacido el joven prodigio. Así que fíjate en esto. Esto se denomina el elemento. Claro que hoy esa habilidad no parece en absoluto tan misteriosa o maravillosa. Se sabe mucho más sobre ella ahora que hace 250 años. Y actualmente la mayoría de la gente, como mínimo, ha oído hablar de ella. El término técnico es oído absoluto. Se conoce también como oído perfecto. Esto se trata de una habilidad excepcionalmente rara. Solo una de cada 10.000 personas la tiene. Es mucho menos raro entre los músicos de talla internacional que entre el resto de las personas, pero incluso entre los virtuosos dista mucho de ser normal. Se cree que Beethoven la tenía, pero Brahms no. Vladimir Horowitz la tenía, Igor Stravinsky no. Frank Sinatra la tenía, Miles Davis no. Esto es el ejemplo perfecto de un talento innato con el que nacen unas pocas personas afortunadas, pero que es negado a la mayoría. Es el elemento, de hecho,
Eso fue lo que se creyó de manera generalizada durante al menos 200 años, pero en las últimas décadas ha surgido una interpretación muy diferente del oído absoluto, que apunta a una visión igualmente distinta de los tipos dones que la vida nos ofrece. Podemos decir que estamos llenos de dones porque Dios nos los dio. El primero surgió en observar a las personas extraordinarias que tenían ese don. También habían recibido algún tipo de formación en música en su primera infancia. En particular, abundantes investigaciones han demostrado que casi todas las personas que tienen oído absoluto iniciaron su formación musical a una edad muy temprana, generalmente entre los 3 y 5 años. Pero si el oído absoluto es una habilidad innata, algo con lo que se nace o no se nace, entonces no debería suponer diferencia alguna que uno reciba formación musical de niño o que otro no. Lo único relevante sería que uno recibiera la suficiente formación musical en cualquier momento en su vida para aprender los nombres de las notas. Para saber más de cómo funciona tu cerebro, te invito a buscar mi podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Mente a máxima potencia. Podrás entender mejor lo que te explico ahora. El verdadero carácter del oído absoluto se reveló en 2014 gracias a un hermoso experimento realizado en la Escuela de Música Isshokai de Tokio y descrito en la revista científica Psychology of Music. La psicóloga japonesa Ayako Sakakibara formó un grupo de 24 niños de entre 2 y 6 años de edad y los sometió a un curso de entrenamiento de varios meses de duración, diseñado para enseñarles a identificar simplemente por su sonido varios acordes, ejecutados al piano. Todos eran acordes mayores con 3 notas, como un acorde de do mayor con el do central, más las notas mi y sol inmediatamente por encima de este último. Se impartió a los niños 4 o 5 breves sesiones de entrenamiento diarias. Cada una de ellas solo unos minutos de duración y cada niño siguió entrenándose hasta que fue capaz de identificar los 14 acordes que Sakakibara había seleccionado. Algunos de los niños completaron el entrenamiento en menos de un año, mientras que otros tardaron hasta 1 año y medio. Luego, cada uno de estos niños había aprendido a identificar los 14 acordes. Sakakibara le ponía a prueba para ver si era capaz de nombrar correctamente las notas individuales que los formaban. Tras complementar todo el entrenamiento, todos y cada uno de los niños participantes en el estudio habían desarrollado un oído absoluto y podían identificar notas individuales ejecutadas al piano. Esto es un asombroso resultado, mientras que en circunstancias normales, solo 1 de cada 10.000 personas desarrolla un oído absoluto. Todos los estudiantes de Sakakibara lo hicieron. La consecuencia obvia es que el oído absoluto, lejos de ser un don concedido solo a unos pocos afortunados, es una habilidad que puede desarrollar prácticamente cualquier persona, con la práctica y el entrenamiento adecuados. El estudio reescribió por completo la concepción del oído absoluto. Esto es el elemento, usar tu talento para potenciarlo con práctica y entrenamiento. Para eso tienes el programa Máxima Potencia, donde sacas todo de ti para reprogramar tu mente y hacer un cambio en tu vida. Nos vemos en las redes. Hasta pronto.